A Dios por poder compartir, ¿sí? Por poder estar juntos, por poder ser parte de esta casa. Venimos hablando de los cuidados de papá, ¿sí? Venimos hablando y Dios nos viene hablando de los cuidados de papá, del cuidado que Dios toma sobre sus hijos y de entender que nosotros somos hijos de Dios. Este es el entendimiento que tenemos que tener, el entendimiento correcto de entender y saber que somos hijos y somos hijos amados. Hay un problema que muchas veces pensamos y es que nos volvemos un poco livianos en los cuidados. ¿Sí? No, nos volvemos, yo digo, un poco hippie. Porque decimos, bueno, Dios nos ama, Dios está en cuidado de todos, amamos a nuestros hermanos, pero no tomamos decisiones. Y en una casa gobernada por Dios, hay orden, en una casa gobernada por Dios hay cuidados. Y muchas veces el cuidado, ¿sí?, tiene que ser ejercido. ¿Por qué? Porque cuidamos a nuestros hermanos, cuidamos la familia. Usted sabe que, hablando de los cuidados de Dios, Dios preparó en el cuidado de Jesús, imagínese Dios enviando a su Hijo para hacernos coherederos juntamente con Él. Él preparó un vientre humano, una casa natural y una familia de la fe. Sencillamente, si yo sería Dios, ¿sí?, creo que usted pensaría igual, y usted tiene que mandar al Salvador del mundo, no lo van a hacer nacer en un vientre humano. O cuidado por padres naturales. Esto suena algo ilógico, pero Dios preparó un lugar siempre donde la vida del Hijo de Dios sea cuidada. Lo mismo tiene que pasar en nuestra vida. Preparó un vientre natural donde la vida del Hijo de Dios fue protegida. Preparó una casa natural gobernada por padres naturales, ¿sí?, basado en la enseñanza de padres naturales, y después preparó una familia de la fe. Y esto son casas que Dios ha preparado para el cuidado del Hijo de Dios. Nuestro trabajo, nuestra tarea como hijos de Dios es preservar la vida del Hijo de Dios. Y eso se hace en orden. Los hijos de Dios son guiados por su Espíritu y toman decisiones, aunque hay decisiones que duelen, aunque hay decisiones que molestan. ¿Cuántos han tomado decisiones que molestan? En el cuidado de la casa a veces tenemos que corregir, a veces hay que cortar, a veces hay que sacar. ¿Por qué? Porque lo importante está en el cuidar la casa y la vida que se desarrolla en eso. Es la intención de Dios, el cuidado. Es la intención de Dios. Y no solamente tenemos que entender de un Padre que nos cuida y nos ama, sino que nosotros tenemos que ejercer el cuidado para con nuestros hermanos, dentro de la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces suceden cosas y pasan cosas que vienen a sacarnos del centro, que vienen a quitarnos la paz, que viene a cortar la vida y el propósito de Dios entre nosotros. Por eso, como familia espiritual, tenemos que entender que Dios va a darte vida. Muchas veces en el vientre de la mujer se cuida una vida y todo queda en función de esa vida, ¿no? Una mamá empieza a comer correctamente, empieza a tomar las cosas que tiene que tomar, empieza a hacerse chequeos mucho más seguido. ¿Por qué? Porque lo importante está en la vida que está conteniendo. Lo mismo sucederá en casa. Dios te ha dado una administración para cuidar. Dios me ha dado una administración para cuidar, que está en mi matrimonio, que está en mis hijos. Puede ser como abuelo, en tus nietos, en tu familia. Dios nos ha dado una administración. Y para que esa administración crezca, se desarrolle, tiene que tener cuidados. Tenemos que tomar decisiones. Muchas veces vamos a tener que frenar en el camino y ver y entender a través de la intención de Dios si Él está en el asunto, si Él está en lo que estoy haciendo.
Porque a veces en la crianza de los hijos no está Dios. En el trato que tengo con mi esposa no está Dios. En el trato que tenemos entre los hermanos no está Dios. Y en esas 3 casas que Dios ha preparado para que se preserve la vida, también tenemos una familia de la fe, la cual tiene que ser preservada. En una casa espiritual que reconoce los cuidados de Dios. Para entender esto tendremos que cada tanto repasar qué es casa de Dios y hacernos esta pregunta. ¿Qué es casa de Dios? ¿Casa de Dios es este edificio? ¿Casa de Dios es mi casa? ¿Qué es la casa de Dios? Y vamos a verlo en la Escritura. Debemos recordar periódicamente qué es casa de Dios. Si usted me acompaña a Hechos capítulo 17, verso 24, nos dice que Dios no habita en casas humanas, en casa hecha por mano de hombre. Hechos capítulo 17, verso 24 dice: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos de hombre. 17:28 dice: pues en Él vivimos, nos movemos, existimos, como dijeron algunos de sus poetas, nosotros somos su descendencia. Somos familia de Dios. A veces cuidamos demasiado la casa que habitamos de ladrillo, pero el cuidado tiene que ser en las personas, en quien nos rodea, en la familia que Dios nos ha dado y sobre todo en la familia de la fe. No todo el que dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuántos conocen esta parte de la Escritura? No todo el que dice soy cristiano realmente vive en el gobierno de Dios. La palabra y las Escrituras nos hablan de que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Y alguien que está guiado por el Espíritu de Dios jamás lastima a un hermano, jamás se levanta en contra del otro, jamás impide que el otro pueda alimentarse de la palabra. Muchas veces es necesario tomar el tiempo necesario para interpretar si realmente lo que estoy haciendo es de Dios. Ayer hablaba con Leo y él me decía que había hablado con algunos hermanos, tenemos contacto con muchas congregaciones y uno ve situaciones donde dice, acá no está Dios, acá no está Dios. En una pelea, en distracciones, en maltratos. Uno, como hijo de Dios, necesita interpretar todo el tiempo si Dios está en lo que estoy haciendo. Porque si Dios no está en lo que estoy haciendo, por más que diga que es de Dios, es mi palabra, es mi deseo, es lo que yo quiero, pero no es donde Dios está. Nosotros somos descendencia, somos familia de Dios. Romanos 8:17 nos habla de que somos coherederos con Cristo. O sea, los hijos de Dios tenemos que tener cuidado de qué hacemos y qué decimos, cómo andamos, ¿sí? ¿Cómo influyo a mi hermano? ¿Qué cosas le digo? ¿Qué cosas pienso? Ayer Pablo nos hablaba también sobre el tema. Coherederos junto con Cristo. Primera Corintios capítulo 3, verso 11, dice, pues nadie pone un fundamento distinto del que ya tenemos. No hay un fundamento distinto al que ya tenemos. No es un fundamento que tendremos. Es un fundamento que la iglesia de Dios tiene y es Cristo. Lo tenemos como familia de la fe. Cuando analizamos algunas situaciones y decimos acá no está Dios, tenemos que ponernos a pensar si realmente estamos en el fundamento indicado. ¿Estoy en el fundamento de lo que yo pienso o en el fundamento de lo que realmente Dios quiere hacer? Pues nadie pone un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo.
No sé si usted recuerda allí por Mateo 7, 24 al 17, nos habla de edificar sobre la roca y edificar sobre la arena. Cuando una casa está bien cimentada, está sobre Cristo y Él es nuestro fundamento. Y tendremos que reevaluar si mi vida está sobre Cristo, no lo que hago, porque lo que hago para Dios, muchas veces Dios no está en el asunto. No es lo que hago para Dios, sino lo que Dios hace a través mío. Por eso tenemos que interpretar cada momento si Dios está en el asunto, si Dios está en lo que estoy haciendo, si Dios está en las situaciones que estoy viviendo. Puedo pasar situaciones difíciles, puedo pasar situaciones complicadas, pero entender que Dios está en el asunto, que Dios tiene todo bajo control. Por eso el edificio que estamos haciendo, que se está edificando, es Cristo. Allí hablábamos no me quiero desviar de 1 Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, leemos ahora: no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Y esto yo lo mastico porque uno a veces piensa que es para otro, y yo lo mastico para mí, porque Dios no me va a juzgar si yo tiro una pared en este edificio, o ampliamos o arreglamos, pero sí si yo soy de tropiezo para alguno de mis hermanos. A veces pensamos que dentro de una congregación, pues si esto sería casa de Dios, todos seríamos hijos de Dios. Pero la palabra de Dios nos dice que por estar amontonados somos hijos de Dios. La palabra de Dios dice que somos guiados por su Espíritu, y los que son guiados por el Espíritu de Dios entienden que Dios está en el asunto, a pesar de pasar por tiempos complicados. Entonces, cuando yo entiendo cuál es mi fundamento, comprendo que Dios está en el asunto y que Él está en control de todo. Dice, ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo. Si yo entiendo que nosotros somos el cuerpo de Dios, somos la iglesia de Dios, tenemos que empezar a relacionarnos con mucho más afecto, con mucho más cariño, y entender que no todo es iglesia. A veces pensamos que porque las personas dicen gloria a Dios, son cristianos o son parte de la familia de Dios, y no es así. Es duro lo que digo, ¿no? Es complicado, pero a veces hay personas que están al lado tuyo y están simplemente para distraerte. Por eso a veces decimos, bueno, a los niños tenemos un lugar para los niños, bueno, traten de no hablar cuando se está dando la palabra de Dios, porque hay una intención de parte del enemigo de que no se escuche la palabra, de que la palabra no nos alimente y no nos haga crecer. Pero en una casa hay cuidados. ¿Sabe qué? En mi casa muchas veces tengo que agarrar a mis hijos y decirles, no, esto no. No, esto así no. No, con esta persona no. ¿Cuánto lo hacen en su casa? ¿Lo hacen? Uy, está como medio... vino de palazo el pastor. No, tranquilo. En una casa de amor hay corrección. En una casa de amor se dice qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Es una casa de amor donde los hijos hacen lo que quieran. Es una casa de amor donde los padres viven como quieren. En una casa de amor hay corrección, y quien no acepta la corrección no es hijo. Si yo no acepto la corrección de Dios, no soy hijo. En este tiempo, en esta semana nos juntamos con algunos hermanos y con una hermana en particular, y hablábamos del cuidado de los unos por los otros, de cómo nos hablamos, de cómo charlamos, de cómo nos amamos, y del entendimiento de que hay personas que simplemente no son parte. Y decíamos este cuidado que tenemos que tener en el cuidar al otro. ¿Se imagina? Porque somos hijos de Dios y a todos amamos, yo meto a cualquiera en mi casa. Tengo hijos de 11 años.
¿A usted le parece prudente que yo meta a cualquiera en mi casa? Pero pastor, usted es un pastor, es un hombre de Dios. ¿Cómo va a rechazar a las personas? Pero Dios me dio una administración. Y yo tengo que cuidar esa administración. Dios te ha dado una administración y Dios te va a pedir cuenta de lo que hiciste y de lo que dejas de hacer. Porque en una casa hay corrección. Cuando yo hago algo, mi esposa viene y me dice, me parece que así no. Cuando mi esposa hace, son las menos, por supuesto. Ella hace todo bien, pero no, me parece que esto no. Y hay amor entre nosotros, porque si no hay amor, no se acepta la corrección. Si yo le digo, no, mirá, no le hables así a Fran, si no hay amor en el asunto, mi esposa se va a enojar y se va a ir. Va a gritar, va a tratar de hablar sobre mí. ¿Por qué? Porque no hay respeto ni amor para con la familia. Cuando yo hablo con mi esposa y ella corrige algo en mi vida, yo me dejo corregir porque entiendo que es mi amada. Cuando yo la corrijo, no es un castigo, es una corrección y entender que quizás Dios no está en el asunto. Y está en ella decir, no, tenés razón o querer tener razón a cualquier punto. Cuando es con los chicos también. Mi querido hermano, tenemos que aprender a corregirnos unos a otros. Porque en el entendimiento de donde no se acepta la corrección, no se es parte de una familia. Si yo estoy aquí y algunos de ustedes vienen y vamos a la oficina y me dicen, mira, pastor, me parece que en esto te equivocaste. Me puedo haber equivocado. Usted tiene el problema que no le tocó un pastor perfecto. Puedo yo decirle, mira, me parece que esto no es así. Ahora, si no aceptamos la corrección, ¿qué pasa? No somos parte de la familia. No permitimos a Dios que esté en el asunto, porque Dios está edificando una casa. Y en esta casa tiene que haber cuidado. Somos la iglesia de Dios, somos el cuerpo. La palabra de Dios dice que uno cuando Él venga, uno será tomado y otro será dejado. ¿Pero cómo? ¿En un mismo lugar? Sí, en un mismo lugar. Uno será tomado y otro será dejado. Porque la palabra de Dios dice que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, pero Dios no estuvo en el asunto. ¿Por qué? Porque no aceptamos la corrección. Y cuando no acepto la corrección, mi propia vida corre peligro. Tenemos que ser constantemente corregidos primeramente por la palabra, por el espíritu que habita en la palabra. Entender que somos parte de un cuerpo, que Fran en mi casa no puede hacer lo que quiera, tiene que actuar en función de la familia. Ana tiene que actuar en función de la familia y del cuidado de la familia. Papá tiene que estar en cuidado de la familia y trabajar en función de la familia y mamá también. Y somos corregibles unos a otros. En el momento que la corrección no se acepta, es peor que no somos parte del cuerpo. Un cuerpo saludable se corrige. Un cuerpo saludable crece. El otro día lo hablaba con una pastora de otra congregación y le digo, no todo crecimiento es de Dios. Un tumor crece en el cuerpo y tiene vida, pero termina matando la vida. ¿Cuándo se extirpa el tumor? ¿Cuando la persona murió o antes? Entonces, cada uno de nosotros en la administración que tiene debe tomar estos cuidados. Debe decir, Dios está en esto. Dios está en estas amistades. Dios está en esto que estoy haciendo. Porque es la manera de preservar la casa. Es la manera de preservar la vida de Dios. Es la manera de tomar cuidado de aquellos que aman, de aquellos que amo, de aquellos que hay un propósito de Dios. Por eso somos corregibles. Porque el deseo no es corregirnos ni tener razón. El deseo es que la vida de la casa crezca. Dios preparó un vientre para Jesús, un vientre humano. Dios preparó una casa natural con hombres y mujeres que seguramente se han equivocado. Llegó el tiempo, y fíjense, pasado el tiempo, esta casa, claro, Jesús empezó a hablar de su muerte, del ministerio, empezaron a juntarse multitudes, y usted recordará esta cita bíblica que no se la dije a los chicos, pero la puede buscar.
donde Jesús estaba hablando y llega a un discípulo y dice, tu mamá y tus hermanos están acá y quieren hablar con vos. Claro, empezaron a ver a un Jesús incoherente, un Jesús que dice, che, mirá, llámalo que queremos hablar con él. Porque le llegaban los comentarios de lo que decía. Y Jesús lo mira y le dice, mi madre, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. No son los que están acá, no son ni siquiera mi familia sanguínea, es lo que hacen la voluntad de Dios. Por eso, como hijos de Dios y en la administración que tenemos que tomar decisiones. Tendrás que tomar decisiones en el trabajo, tendrás que tomar decisiones en tu familia, tendrás que tomar decisiones en tu casa, con tus hijos, en el matrimonio. Muchas veces vas a tener que sentarte a hablar. A nosotros no nos pasa porque con mi esposa tenemos una conexión especial. Nos miramos y ya... ¿Estuve bien, Pedro? Muchas veces te tendrás que sentar a hablar y decir, por acá no es, me parece que esto no. Porque a veces decimos, bueno, pero total, somos marido y mujer y bueno, las cosas, ella sabe, él sabe y ella sabe y no es así. Es necesario la corrección, es necesario estar juntos, es necesario hablar, es necesario proyectar en el matrimonio y es necesario mirar para atrás. ¿Y en qué nos hemos equivocado? ¿Qué cosas hicimos que no era de Dios en el propósito y en la vida familiar? Por eso Jesús siempre prepara un ambiente donde la vida del Hijo de Dios sea preservada. Primero en tu vida, como un embarazo, ¿sí? Podríamos decir que estamos embarazados de Cristo, porque este Cristo sigue creciendo en nuestra vida. Tenemos que tener el cuidado de Cristo también en el matrimonio, porque en el matrimonio tiene que ser visto Cristo. El cuidado de los hijos, entendiendo que mis hijos no me pertenecen, sino que es una administración que Dios me ha dado. No crío a mis hijos como a mí me parece. Como pastor, no dirijo la congregación como a mí me parece, sino en el entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Por eso en esa administración muchas veces voy a tener que corregir, muchas veces voy a hablar, muchas veces vamos a charlar. Mi querido hermano, es tiempo de perderle el miedo a las decisiones, porque vivimos y transitamos muchas veces situaciones que no son parte del propósito de Dios, es parte de no haber tomado decisiones correctas en el tiempo justo. Esta palabra, la vamos a tener que cambiar. Vamos a traer una palabra más motivacional el próximo domingo. Mi querido hermano, a nadie nos gusta tomar decisiones. Siempre las decisiones que se nos aplauden, nos gusta tomarlas. ¿Cuánto le gusta tomar decisiones que nos aplauden? Claro, qué grande Ezequiel, bien, papá. Qué monstruo, qué jugador y no lo ponen. Pero hay que tomar muchas veces decisiones preservando la vida de la congregación, la vida de mi casa, la vida de Cristo en mi vida. Tendré que tomar decisiones sobre mi vida para preservar la vida. Tendré que tomar decisiones sobre mi casa para preservar la vida del Hijo de Dios en mi casa. Y tendré que tomar decisiones en la familia de la fe para preservar la vida de Dios en la familia de la fe. Todo esto, y somos casa de Dios, por gracia, un amor inmerecido, algo que no merecemos. Ninguno de nosotros merece ser parte de la casa de Dios. Acompáñenme a Génesis capítulo 4. Vamos a ver una casa donde no se preservó la vida. Génesis capítulo 4, verso 1. Dijimos que debemos cuidar y tomar decisiones para cuidar la vida
La vida no crece porque sí. Es necesario alimentar esta vida. Ayer el pastor Miguel lo hablaba en el grupo de hombres, lo hablaba Pablo también en la prédica que teníamos, en la decisión de comer saludable. Un deportista come de manera saludable porque tiene una meta, porque cuida su cuerpo para que rinda mucho más. Y en el cuerpo de Dios también tenemos que tomar decisiones de qué sí permitimos y qué no permitimos. Qué sí es parte y qué no es parte, aunque muchos se van a enojar, porque lo que tenemos que preservar es la vida y el crecimiento de la vida. Por eso debo seleccionar, y cuando uno elige la comida tiene que tomar una decisión. Dice que tomamos miles de decisiones todos los días, desde levantarnos hasta lavarnos los dientes, cambiarnos, ir a trabajar. ¿Hoy voy a trabajar o no voy a trabajar? A ver cómo me siento. Está un poco afiebrado. Tomamos decisiones. Si voy en colectivo, en auto, en bicicleta, voy caminando, no, pero hace mucho calor. ¿Prendo el aire o el ventilador? Y si no hay luz no prendemos nada, pero bueno. Tomamos decisiones. En una familia también hay que tomar decisiones y decir qué va a formar parte y qué no va a formar parte. ¿Por qué? Porque se está preservando la vida. Tenés que de tu propia vida decidir de qué vas a ser parte y de qué cosas no vas a ser parte. Pero no, ¿está bien o está mal? No sé. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, hay cosas que vamos a tener que decir, no hay un motivo, pero no tengo que ser parte de esto. Génesis capítulo 4, ver qué silencio. Decimos los chicos tienen que estar arriba, tienen su reunión. Pero cuando hay tanto silencio uno está, ¿qué pasó? Génesis capítulo 4, verso 1 al 10 y pico. Nos habla del cuidado de una familia, ¿sí? Nos habla de Adán y Eva. Ellos dice que tuvieron relaciones y engendraron a su primer hijo Caín. Con ayuda de Dios he tenido varón. El 2 dice, tiempo después dio a luz a su hermano, al hermano de Caín. A veces decimos, no es tan importante Caín. Pero cuando leemos la palabra, Dios lo diseñó para ser importante en la vida de Abel. Fue su hermano mayor. Cuando antes de mencionar a Abel, dice que nacía el hermano de Caín. No dijo nació Abel. Dice la Escritura, tiempo después dio a luz al hermano de Caín y le puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras Caín se dedicó a cultivar la tierra. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó, y acá quiero poner un poco de énfasis en esto, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda al Señor. El 4 dice, Abel también presentó una ofrenda, la mejor parte de alguno de los corderos, que eran primicias de las crías de su rebaño. Dice que el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Cuando hablamos de la ofrenda, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de lo que hacemos, del fruto de nuestra vida. Si el fruto de nuestra vida es Dios obrando a través nuestro, podremos decir, Dios está en el asunto. Si el fruto de mi vida no es resultado de lo que Dios está haciendo a través de mi vida, servirá para distracción, servirá para lastimar a otro, servirá para ponerme en un lugar superior al demás, servirá para decirle al otro, estás equivocado, el que tiene razón soy yo. Nos habla, y quiero buscar, mire, lo busqué esta mañana, no lo anoté, el mismo texto, dice, el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Hace algunos años, tuve algunos problemas por esto, el título de una prédica y de un ensayo fue La ofrenda de Caín fue hermosa.
Imagínese, todo el mundo me dijo, vos estás loco. La ofrenda de Caín no fue hermosa. Pero acá no hay un problema en la ofrenda, sino hay un problema en el ofrendante. O sea, lo que dio Caín no fue bueno porque Caín no era bueno. Lo que Abel fue bueno fue porque Abel era bueno. Entonces el resultado de la vida de Abel era bueno y aceptable a Dios. Lo que salía de Caín no era bueno, entonces Dios no lo aceptaba. Y no había problema tanto en la ofrenda, ¿sí? Podemos meternos en no, porque no era una ofrenda de sangre. Uno cultivaba y otro pastoreaba. El que pastoreaba dio fruto de su pastoreo y el que cultivaba dio frutos de su cultivo. Aunque ahí aparece que uno dio lo mejor y el otro dio algo. Podemos hacer esto. Pero lo primero que dice fue que Caín fue rechazado y como consecuencia su ofrenda. Lo que hacía, el fruto de la vida de Caín fue rehusado por Dios. 5, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. La ofrenda puede ser muy buena, lo que hago para Dios puede ser increíble, pero Dios no está en el asunto. Si no, no existiría este texto que usamos tanto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. No te conozco. ¿Por qué? El no conocer habla de intimidad. El no conocer en la Biblia habla de relación, de intimidad, de sexualidad, de generar vida. Dios le estaba diciendo, ustedes hicieron todo eso por mí, pero yo no engendré la vida de mi hijo en ustedes. No hubo intimidad. Ustedes pudieron hablar, pudieron predicar, pudieron hacer un montón de cosas para mí, pero yo no estoy en el asunto. Y el resultado es en el ver también el fruto. Por eso necesitamos constantemente no analizar a otros, porque nosotros no estamos para cortar, sino que estamos para analizar nuestra propia vida. Y cuidar esa vida en nosotros, cuidar esa vida en una casa natural y cuidar esa vida en la familia de la fe. Esas casas que Dios había preparado para Jesús. Un vientre, una casa, una familia de la fe. Dice el 5, y no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se viera decaído. Si ve a alguien enojado y decaído, corra por su salvación. Si ve a alguien con cara de guerra, corra. ¿Sí? Un prestigioso médico, psiquiatra, una vez contó uno de los métodos más efectivos para evitar una pelea matrimonial, y es la defensa del oso. ¿Sí? Cuando uno discute con su esposa, se tiene que tirar al piso y fingir que está muerto. Entonces uno ve al oso, ¡ah! Pasa como ya es una presa que no se puede matar, el oso sigue de largo. ¿Por qué sale con estas cosas? ¿Por qué estás tan enojado? A mí me sorprende Dios y este trato un trato personal de hablar. Me hace acordar a Jonás, donde Dios le dice, ¿tanto te vas a enojar? Sí, me enojo y hasta la muerte, le dijo Jonás. ¿Tanto te va a enojar por una plantita que se murió? Pero Jonás le decía, no, estoy enojado por todo el resto, no por la... Esto fue la gota que derramó el vaso. Esto fue la gota que derramó el vaso de las cosas que vos hiciste, Dios. Porque ahora hiciste que se muera una plantita que me daba sombra en un lugar que yo tenía para ver la destrucción de esta ciudad. Sabía que vos ibas a hacer que esta ciudad se arrepienta y se arrepintieron. Si yo por eso no quería venir. Fíjese cuando Jonás desea, antes de cumplir, porque a veces somos igual que Jonás, yo me veo como Jonás, digo, Jonás, si no era Galvano, tendríamos que buscarle etimología, pero si no era Galvano, algo de eso. El tipo, antes de cumplir con la voluntad de Dios, decidió suicidarse.
tirarse. Tírenme a mí, yo soy el problema. ¿Cuántos dijeron eso alguna vez? Sí. Yo soy el problema. Entonces me tengo que tirar de esta familia, de esta casa, de estos impíos que me rodean. Y Dios preparó una casa donde él pudiera reflexionar. Preparó un gran pez que lo tragó. Y uno dice, un pez lo tragó y tuvo un trato de Dios. Porque no hacer la voluntad de Dios siempre va a ser complicado. Se lo digo por experiencia. No hacer la voluntad. El salmista era un profeta porque él dijo, él cumplirá su propósito en mí. No importa cuánto tarde, Dios va a cumplir su propósito. Y yo le sumo, ¿sí? Yo Galvano le sumo un recordatorio para mí por las buenas o por las malas. Dios va a cumplir su propósito, o Dios no va a cumplir el propósito que tiene sobre su creación. Él cumplirá su propósito. Ahora, con los tiempos y los golpes, yo he llegado a decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sí? Hacémelo saber nomás. Y por más que no me guste, yo lo voy a hacer. Porque Dios nos va llevando a cumplir y a hacer su buena voluntad. Por las buenas o por las malas. Jonás dijo, yo, olvídate, ya está, pierdo mi vida. Y Dios preparó una casa para Jonás. Una casa de proceso. Yo sé que esta palabra no le gusta. A mí digo proceso y me agarra escalofríos. Y yo siempre digo, doy gracias a Dios que lo vomitó, porque el proceso natural hubiese sido otro. ¿Estamos acá? Hubiese sido mucho más duro. Gracias a Dios lo vomitó. Imagínense cómo salió, ¿no? Envuelto en las algas. Él dice, sí, en las profundidades habla de las algas. Yo me imagino con un cinturón de algas. Pero Dios preparó una casa que a él no le gustó, pero preparó una casa donde él reflexionara, donde entendiera que la voluntad era mejor que la suya. Pero Jonás hasta lo último esperó que ese pueblo o que el propósito de Dios no se cumpliera. Por eso en vez de irse a su casa, se buscó un lugar donde se sentó para ver en primera fila cómo Dios castigaba a ese pueblo después de él haber predicado. Dios siempre prepara una casa donde somos contenidos, protegidos y corregidos. Qué palabra fea. Lo voy a decir otra vez. Corregido. Porque en una casa hay corrección. Porque en una casa hay cuidado. Porque uno dice, el vientre de una ballena, de un gran pez, perdón. El vientre, ahí con los jugos gástricos, ¿sí? No está comiendo, me imagino los que están por internet, demórense un ratito. Preparó un lugar. Ese lugar estaba preparado para preservar la vida de Jonás. Pero en la vida de Jonás también estaba preservado la vida de esa gran ciudad que no amaba y no conocía a Dios. Porque hay un propósito para tu vida y hay un propósito para mi vida. Jonás tenía que preservar la vida de esa gran ciudad. No quería, pero tenía que preservar la vida de esa gran ciudad. Dios lo preserva a él en un lugar que seguramente a Jonás no le gustó, pero Dios cumplió su propósito. Por eso no es lo que hacemos, sino es quién lo está haciendo a través de nosotros. ¿Por qué estás tan enojado? Por eso me llama la atención esta pregunta de Dios. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué te ves tan decaído? El 7 dice, si serás aceptado si haces lo correcto. Y acá podemos interpretar que si yo hago lo correcto voy a ser aceptado, y no es así. Se está hablando de lo correcto como fruto de una vida que habita en mi vida. Si usted me acompaña, bueno, usted no lo va, quizás por internet la pueda conseguir, le voy a recomendar una versión que es BTX 4. Dice que está traducida bien textual, me gusta mucho. Dice el 7, disculpe que lo estoy buscando, pero dice el 7, nosotros tenemos aquí el 7, si
serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado. Y podemos llegar a interpretar que lo que hago me va a posicionar en el lugar correcto. No, vamos a los originales. Dice 7, si ofrendas correctamente, no serás aceptado. Y la ofrenda no habla de dinero, está hablando del resultado de mi vida. Del resultado de lo que Dios es a través de mi vida. La ofrenda es lo que doy. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio. El problema en nuestras vidas es que no damos nada. No estoy dispuesto a no tener la razón en una pelea. No estoy dispuesto a aceptar que me equivoqué. No estoy dispuesto a aceptar al otro como mayor. No estoy dispuesto a que las cosas no se hagan como a mí me parece. Pero ¿sabe qué? En el cuidado de la vida, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo. La segunda casa es la administración que tengo, es casa de Dios. Pero mi familia todavía, no, es la casa de Dios que Dios te ha dado. Dios está edificando en tu casa parte de la casa de Dios. Somos una casa de Dios cuando espiritualmente estamos unidos en el mismo cuerpo. Y el cuidado es necesario. Y si no hay cuidado, bueno, Dios no pedirá cuenta de eso. De los cuidados que tuvimos o de los descuidos que tenemos. Por eso es necesario entender, aquí Dios le está diciendo que no que lo que hace lo va a posicionar en el lugar correcto, sino que lo que hace será resultado de su vida. Por eso Abel fue aceptado y su ofrenda, y Caín fue rechazado y su ofrenda. No tenía mucho problema la ofrenda de Caín ni lo que estaba dando, sino que partía de una vida que no estaba alineada a lo de Dios. No estaba dispuesta a ser corregida. Este es el problema de no aceptar la corrección. Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte. No lo busqué, pero búsquelo usted. La palabra dice, no den lugar al diablo. ¿En qué momento le doy lugar al diablo? Cuando suceden cosas que no son de Dios. Cuando permito que sucedan cosas que no son de Dios. En mi vida, en la primer casa, en mi familia, en la segunda casa, o en la familia de la fe. Porque en las tres casas tiene que ser preservada la vida de Dios. Ten cuidado, le decía Dios a Caín. ¿Qué estaba haciendo Dios? ¿Dios lo desechó a Caín? La palabra dice que no. Caín se desechó solo, porque aquí había corrección de Dios, una corrección que no quiso. Y Dios le dijo, ten cuidado, no den lugar al diablo. El diablo anda como el león rugiente, dice otra versión, otra cita bíblica, viendo a quién puede devorar. Y siempre nos gusta decir que él no puede devorar a todo el mundo, por eso está viendo a quién puede devorar. Si no, estaría devorando. Los hijos de Dios estamos fuera de la órbita de Satanás. Ten cuidado, porque si el fruto, la ofrenda es el resultado de mi vida, el fruto que doy es de Dios, será aceptado. Porque somos aceptos en Cristo. Cuando Él nos venga a buscar, no, Ezequiel fue bueno, mira, repartía comida, nunca le gritó a nadie. No estoy ahí. Qué bárbaro, Ezequiel tiene que venir. Hijo de pastor, nieto de pastor, es como el hijo de Dios, ¿no? El nieto de Dios. Mínimamente nieto de Dios, ábrale lugar, un lugar para Ezequiel. Mire los méritos que hizo. No, está Cristo en tu vida. Porque lo que Dios está buscando es a su Hijo en nosotros. Y lo hemos hablado cientos de veces. Ten cuidado de no aceptar la corrección. Ocho. Voy a leer el 7, pero en esta versión que me gustó mucho. Si ofrendas correctamente, no serás aceptado.
Pregunta. He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta. Hay un resultado del pecado en nuestra vida que va a traer perdición. Hay un resultado de la vida de Dios en nosotros que va a traer vida eterna. Y va a transmitir vida eterna. Y va a transmitir a Cristo. 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, ¿fue corregido por Dios? ¿Caín fue corregido por Dios? Sí. No hubo ni contestación de Caín. Hubo corrección de Dios, pero Caín hizo caso omiso, que conste en actas. Dejó que le dio lugar al pecado y el pecado comenzó a controlar su vida. ¿Estaba perdido Caín desde el principio? No, fue su propia decisión no aceptar la corrección. Porque hay corrección de Dios y lo vemos aquí en el 7. 8. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Caín estaba alejando a su hermano del lugar de protección. Por eso es necesario entender que siempre la casa, hablando de la casa espiritual, es un lugar de contención. Es un lugar de protección y es un lugar de corrección. Porque esto es cuidado. Tanto la vida de Dios en mi vida, esta es una casa que tiene que tomar decisiones para que la vida de Cristo siga gobernándola. Mi casa natural, dijimos Jesús, en un vientre cuidado, en una casa natural cuidado y en una familia de la fe. En cada casa necesita haber cuidados, unos con los otros. Mientras estaba en el campo, dice, cierto día, el 8, 4:8, cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Y este es mi consejo, porque a veces me invitó. Mi amigo me invitó, él me ama, él me quiere. Acá estamos hablando de un hermano. Lo invitó al campo, lo sacó de la casa, lo sacó del lugar de protección. Yo quiero que usted en el Espíritu pueda recibir realmente lo que Dios está diciendo. Cuando somos quitados, cuando mi vida es sacada, cuando la vida de Dios es sacada de la administración porque no la cuido, termino perdiendo. Cuando saco la vida de Dios y dejo de cuidarla en mi familia, en mi casa natural, terminamos perdiendo todos. Cuando la sacamos de la vida espiritual, a veces pensamos que por ser la familia de la fe, todo lo que hacemos es correcto. Cuando quitamos a Dios de la vida de la fe, terminamos perdiendo todos. Por eso es necesario la corrección, los cuidados, el amor y el decir no. El decir hasta acá. El decir no más. Decisiones, muchas seremos aplaudidos y serás aplaudido y muchas serás abuchado, abucheado. Sí, yo tengo mucha onda para decir las cosas. Mientras estaban en el campo, Caín lo mató. No todo el que te invita te ama. Muchas veces te están sacando de la casa que Dios preparó para que su vida se desarrolle. Lo mató. Dice el 9, luego el Señor le preguntó a Caín, el Señor, en las versiones más antiguas dice Adonai, Elohim, nos habla del Dios Todopoderoso, del Señor de todas las cosas, del que protege. Dice, luego el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Me sorprende Dios en el huerto diciendo, ¿dónde te metiste, Adán, que no te encuentro? Me sorprende aquí buscándolo y diciendo, ¿dónde estás? Dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Él le contestó, y es la primera vez que veo a Caín contestándole, por lo menos en la Escritura, dice, no lo sé, contestó Caín, ¿acaso soy el guardián de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta? Sí, sos el guardián de tu hermano, sos el hermano mayor, sos el que lo tenías que cuidar,
sos el que tenías que velar por él, sos el que lo tenía que alimentar, sos el que tenías que haber sido corregido para poder proteger a tu hermano, porque si no hay corrección, no voy a actuar bien con mi hermano. Si Jonás no era corregido, ni se hubiese perdido. Este pueblo, esta gran ciudad, hubiese desaparecido. Dios había preparado a alguien para que cumpla con ese propósito. Él fue corregido y el propósito de Dios se cumplió. ¿Tengo yo acaso que cuidar a mi hermano? Naturalmente era el hermano mayor, naturalmente lo tenía que cuidar, naturalmente le tenía que enseñar, naturalmente lo tenía que guiar. Pero el no recibir la corrección hizo que Abel muriese. Y podemos hablar mucho de Abel. Podemos hablar mucho de Abel, pues tipo y forma de Cristo. Esta vida puede ser preservada o puede ser desechada. Es fuerte lo que le digo. No todo el que te invita te ama. No todo el que te sonríe te ama. Mi querido hermano, tenemos como hijos de Dios que tomar decisiones. Porque hay una casa que cuidar, una familia que administrar y ser participantes de una familia de la fe, donde también hay corrección, donde también hay cuidados. Quien no acepta la corrección, tarde o temprano se va a estar levantando contra un hermano. Tarde o temprano va a estar ofendiendo a alguien. En una casa no hago lo que viene. Cuando habla de ofrenda, está hablando algo que parte de Dios y es para Dios. Parte de mi vida y es para Dios. No es hacer por hacer, no es decir por decir. Tarde o temprano, si Él no gobierna nuestra vida, estaremos lastimando a alguien. Estaremos siendo de tropiezo para alguien. Y a mí me duele decir esto, pero dice que el que haga esto, el que destruya la casa de Dios, ¿qué es la casa de Dios? Usted y yo, los que son justificados, los que fueron salvos, los que fueron comprados por esa cruz, los que están crucificados juntamente con Cristo. Quien se levante en contra pagará las consecuencias. Aquí Caín lo pagó. Fíjese que Caín no entendía. Dice, ¿acaso soy el guardia de mi hermano? El 10 dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Ahí podemos hablar, mire, un tiempo largo. 11. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra. Podemos llamar esta tierra como de la casa, del lugar donde se preserva la vida de Dios. Dice, serás expulsado de la tierra y serás un vagabundo. Cuando mi vida no está en una casa, cuando mi vida no está habitada por Dios, soy un vagabundo en esta tierra. Soy alguien que vive para conseguir o para ver cómo seguimos. Pero cuando estamos en Dios, somos manejados, direccionados, somos impulsados por el amor de Dios. Y no somos de tropiezo a nadie. Y no nos levantamos para matar a nadie. No, pastor, ¿cómo voy a matar a alguien? Hay personas que la hemos matado en nuestra cabeza. Dijimos, esta persona, track, y no nos ha hecho nada. Simplemente es una cuestión de piel. Usted sabe, ¿yo? Es una cuestión de piel. Serás un vagabundo sin hogar. Haga usted las conexiones entre casa, hogar, porque una casa puede hacerse con ladrillos, pero no en todas las casas hay un hogar, no en todas las casas hay una familia, no en todas las casas hay cuidado. Hay casas donde hay abuso, donde hay maltrato, donde no hay cuidados.
Serás un vagabundo sin hogar sobre la tierra. Es necesario, mi querido hermano, de cuidar la vida de Dios en nosotros, de cuidar la vida de Dios en mi familia. No, pero no pasa nada, los chicos son chiquitos. No, es tiempo de corregir. ¿Cuándo lo vas a corregir? ¿Cuando tenga 42? Mi papá si me viene a apretar, le digo, pará, epa, un momento. Acepto la corrección. Dice la palabra, instruya al niño de pequeño. Queremos instruirlo cuando tienen 72 pirulos. Y no. Pero son chiquitos, pastor. No, nadie dice que no son chiquitos. Yo hago travesuras más que los chicos. Y yo juego. Y mis hijos juegan conmigo y a veces hacemos travesuras, hacemos enojar a mamá también. Todos juntos hacemos enojar a mamá. Pero hay un momento donde digo, no, esto se pasó. Hay momentos donde jugamos, hay momentos donde comemos, hay momentos donde digo, esta comida no porque no es buena. Pero déjalos, son chiquitos. ¿Cuándo van a aprender a comer bien? ¿Cuándo aprenden los chicos a comer bien si no es en la casa? Son chicos, déjalo que tomen Nasta Super. No, porque está carísima. La corrección es desde pequeño, la corrección es una casa. Cuando alguien te corrige, te está amando. El padre que no corrige, dice la palabra, que corrige, ama. Hay cuidados en la casa, hay corrección. En una casa no hay desorden, no hace todo el mundo lo que quiere, sino que hay una línea de pensamiento, hay una manera de actuar, hay un protocolo de trabajo. Las cosas se hacen en un tiempo. Se imagina que me levanto a las 3 de la mañana y lo encuentro tomando helado a mi hijo. Y le voy a decir, no, papá, si no, helado a las 3 de la mañana no va a dormir por 2 días. Hay cuidado, hay protección. Muchas veces hay que decir que no, incluso a la comida, porque hay comida que no es saludable. Hay amistades que no son saludables. Hay personas que solamente vienen a complicar la vida familiar. Y en esto tenemos que tomar cuidado. Y en esto es donde tu hijo te va a decir, papá, ¿cómo sos? Y bueno, papá es papá. Ya vas a crecer y vas a entender o no vas a entender. Pero es tiempo de tomar decisiones. Es lo más difícil. Pero mi hermano, tenemos que tomar decisiones. Caín tuvo la oportunidad de arrepentimiento, tuvo la oportunidad porque no fue desechado. Ayer Pablo hablaba de un hombre que perdonó mucho. Perdonó mucho y a este que se le perdonó también tenía un deudor. Y le fue y le sacó la esposa y los hijos. Y viene el que le perdonó mucho y le dice, un momento, yo te perdoné mucho y vos no vas a perdonar poco. El que a mucho se le perdonó, mucho perdona. Al que mucho se le da, mucho da también. Y esto a veces no sucede. Caín tuvo la oportunidad de corregir sus acciones. No lo corrigió y terminó levantándose con su hermano. Porque hay 2 maneras de ser mejor que el otro, humanamente hablando. Esforzarme o matarlo. Lo que siempre hacemos es matar al otro, aunque sea, ¿no?, en los sentimientos, matamos al otro. Serás, él dio lugar al pecado, no aceptó la corrección. Y Dios le dijo, tus acciones tienen consecuencia. La tierra ya no te dará como te tendría que dar. Del trabajo de la tierra no vas a recibir vigor, vas a recibir cansancio. Si usted quiere, después lo puede leer. Serás un vagabundo sin hogar. Fíjese que no le dijo sin casa, le dijo sin hogar. Después, si quiere, busque la definición de casa y de hogar. Una casa puede ser de ladrillos, un hogar no. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Las consecuencias demasiado a lo que hiciste? A veces somos así. Después habla y dice, piensa todavía egoístamente, porque dice, salgo del hogar, salgo de la casa y voy a andar como vagabundo y cualquiera me va a matar. Voy a estar lejos de tu presencia, le habla. La iglesia es una expresión del amor de Dios en la tierra
y no puede ser de otra manera. En la iglesia hay corrección, hay amor, hay orden. La iglesia de Dios somos todos nosotros. No todos los que estamos adentro de un auditorio somos hijos de Dios. Por eso es necesario ser guiado por el Espíritu. Por eso es necesario tomar decisiones. Por eso es necesario a veces decir que sí, abrazar, y a veces decir no, hasta acá. No estamos diseñados para competir ni para ser mejor que alguien. Anote esto o grábelo en su cabeza. No somos hechura suya. Ayer Pablo nos hablaba de una frase que venimos hablando durante mucho tiempo. La intención de Dios es un padre y muchos hermanos. Hablamos el domingo pasado que mi llamado no es a ser pastor, ni apóstol, ni evangelista. Mi llamado es a ser hijo. Y si soy hijo voy a poder cumplir la asignación que Dios me da. Será ser miembro de una congregación, estar en la puerta, limpiar, estar en el sonido, en la música, o el día de mañana simplemente compartir con mis hermanos. Esa es la asignación, y la asignación durante la vida va cambiando. Pero el llamado no cambia nunca. Somos llamados a ser hijos para habitar en una casa espiritual, una casa de cuidados, de orden y de corrección. No estamos diseñados para competir ni ser mejor que alguien. Estamos diseñados para funcionar en la plenitud de nuestras capacidades. Pastor, de nuestras capacidades, ¿no es Cristo en nosotros? Sí, de nuestras capacidades. ¿Sí? Porque la plenitud de nuestras capacidades, funcionar en eso, es Cristo en nosotros. La única manera de cumplir con todo y funcionar al máximo de nuestras capacidades. No somos mejor que nadie, ni somos peor que nadie. Somos hechura suya y hacemos la voluntad de Dios. Y estamos en el lugar correcto, en el tiempo que me toca. Hoy estoy aquí y mañana quizás estaré sentado. O cuidando de la puerta o visitando a algún enfermo. O en algún asilo de ancianos como hacen algunas de nuestras hermanas. Porque la iglesia se expande en todo lo que hace. Es Dios obrando a través de todos sus miembros y todos sus miembros cuidándose. No estamos diseñados para competir, porque si competimos voy a terminar matando a un hermano. Si no soy corregido, voy a terminar matando a un hermano. No estamos diseñados para competir ni ser mejor que alguien. Estamos diseñados para funcionar en la plenitud de nuestras capacidades. Y esto es Cristo en nosotros. Tratar al otro como mayor, dice Efesios 5:21, sométanse unos a otros. Si Caín, ahora, ¿qué tenía que ver el hermano con que el fruto de su vida no haya agradado a Dios? Porque su vida no agradaba. Pero la manera de que Dios quizás lo aceptara es matar al que sí fue acepto. Y somos aceptados en Cristo. No hay manera de matar al hermano. Aunque a veces lo intentamos. Sométanse unos a otros, hemos dicho poner al otro como mayor, tener al otro como mayor. Santiago 4:7, sométanse a Dios. Hay personas que dicen, yo me someto solamente a Dios. ¿Alguna vez escuchó esto? Yo soy un hijo o una hija de Dios y hago lo que Dios me manda hacer y yo no me someto a nadie. Si yo no me someto a nadie, yo soy un hombre sujeto a un hombre. Hay alguien que tiene que ministrar mi vida. Nos ministramos mutuamente, pero hay personas que ministran nuestra vida. Quien dice no me someto a nadie no se somete a Dios, es mentira. Porque claro, decimos someternos a Dios porque claro, no lo vemos. ¿Cómo podemos decir amar a Dios si no amamos a nuestro hermano? Dice la Escritura. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios y es la única manera de someternos ante nuestros hermanos. ¿Qué le parece si finalizamos acá? Dios permitió que un vientre cuidara de su hijo, un vientre natural. Yo no lo hubiese hecho. Para mí mi hijo es importante. Y para Dios, su hijo es importante. Pero Él lo dio al cuidado de una madre humana. Esto es una locura para mí. Dios lo dio al cuidado de una familia natural. Cuando fue mayor,
lo puso al cuidado de la familia de la fe, allí sus discípulos y quienes estaban con él, protegiéndolos. Jesús no hubiese cumplido 3 años de ministerio si no se rodeaba de las personas correctas. Más de una vez Jesús dijo, no ha llegado mi hora, muchachos. Se lo tuvo que decir a la mamá. Mujer, mi hora no ha llegado. ¿Qué querés, adelantar los tiempos? Jesús se rodeó de las personas indicadas que protegiesen su vida. Esta responsabilidad es tuya y es mía, proteger la vida del otro, pero también rodearnos de personas que nos protejan. Jesús no hubiese podido cumplir su ministerio si no había una familia de la fe que lo contuviera, que lo cuidara y que esté con él. Muchas veces Jesús cuidado por los cuidados de una familia, de sus amigos. Marta cocinándole, María a sus pies, su amigo allí con él, compartiendo en esa casa. Dios preparó casas naturales para Jesús. Mi querido hermano, preparemos nuestras casas naturales para que puedan contener la vida de Dios. Nuestra vida, nuestra familia. A veces te dicen las personas, no tengo familia, son tus amigos, tu familia de la fe. Mi querido hermano, cuidados para la vida del Hijo de Dios que habita en nosotros. Y ese cuidado no será siempre, ay, sí, somos una familia y le abrimos la puerta a todos. No, en una familia hay protección y hay cuidado de la vida que se tiene. Y cuidamos a los menores. Muchas veces tendremos que cerrar la puerta, muchas veces tendremos que decir que no, muchas veces tendremos que decir vos no. Y nos hará poco popular. Pero ¿sabe qué? Dios es el que está guiando todas las cosas y el cuidado de la vida de su Hijo tiene que ser en tu vida, en tu casa y en tu familia de la fe. Póngase de pie. ¿Qué le parece si oramos para que Dios nos dé este entendimiento porque hemos pasado de ser demasiado conservadores a demasiado liberales, donde a veces teníamos demasiados cuidados por las cosas, pero nos pasamos a un tiempo, a mí me pasa, ¿no? Después de grande me pongo como, no, está todo bien, todos nos aman, recibamos a todo el mundo, comamos con todo el mundo, amemos a todo el mundo. Sí, amamos a todo el mundo. Pero muchas personas vienen a destruir la casa que Dios te ha dado, vienen a destruir tu familia. Muchas personas son usadas por el enemigo para querer distraer del propósito de Dios. Y descuidas tu casa natural y tu familia de la fe. Son 3 cuidados que tenemos que tomar, porque somos casa de Dios. ¿Cuántos entienden que somos casa de Dios? Tenemos que recordarlo, somos casa de Dios. No puedo levantarme contra un hermano, pero ¿sabe qué? Le doy una noticia, no todos son hermanos. Hola, decile al de al lado, no todos son hermanos. A Caín lo mató el hermano. Lo mató el hermano mayor, el que lo tenía que cuidar. Tenemos que amar, sí, incluso a los que nos lastiman, nos ofenden, pero tomar decisiones, mis hermanos. Hay una frase que dijo un teólogo muy conocido, no recuerdo el nombre, decía, somos cristianos mansos pero no gansos. Mi querido hermano, toma de decisiones es el resultado de una vida que crece. Las buenas decisiones harán que la vida de Cristo se desarrolle en tu vida, en tu casa natural y en tu familia de la fe. Las malas decisiones te harán un vagabundo, alguien que está sin casa y sin hogar y sin protección. Déjeme decirle, yo no quiero estar sin casa. Yo quiero estar rodeado por mis hermanos. Quiero estar rodeado de las personas indicadas. Hay un tiempo donde Jesús hablaba con todo el mundo, pero había un tiempo de intimidad donde estaba con los suyos. Y a veces, como iglesia de Dios, malinterpretamos estas cosas. Pensamos que todos somos iglesia. No, nosotros estamos procurando que todos sean iglesia, pero todavía no son todos iglesia. Y parte de los cuidados es tomar decisiones. Señor amado, primero te damos gracias por esta demostración de amor. Diste a tu Hijo
al cuidado de un vientre natural. En vez de venir como un guerrero victorioso, bajar de los cielos, lo diste. Lo diste al cuidado de un vientre humano, de una mujer y de un padre humano, una casa natural que lo cuidó. Y eso me da aliento, me da esperanza, que mi casa puede ser habitada por la vida de Dios. Pero para que sea habitada por la vida de Dios tiene que haber cuidados, tiene que haber disciplina, tiene que haber corrección. Tenemos que aprender a decir que sí en el tiempo correcto y no en el tiempo correcto. Señor, ayúdanos a respetar nuestra familia de la fe. Ayúdanos a respetar la casa en donde nos depositaste. Ayúdame a hablar a mis hermanos. Ayuda a abrazar a mis hermanos. Aleluya.